Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 22 de junio, en esta 11ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a los santos Paulino de Nola, obispo, a San Juan Fisher, obispo, y a Santo Tomás Moro, quienes eran mártires estos dos últimos, San Juan Fisher y Santo Tomás Moro, que murieron casi de forma simultánea, y por eso hoy en la liturgia se puede utilizar el verde del tiempo ordinario, el blanco por la memoria de San Paulino de Nola, o el color rojo por estos santos mártires ya mencionados. ¿Quiénes fueron San Juan Fisher y Santo Tomás Moro? Fueron mártires ingleses que se opusieron a la conducta del rey Enrique VIII. Recordamos que por esta situación Enrique se quería casar pues en aquel entonces con una exmonja, y pues el Papa no se lo permitió, puesto que ya estaba casado anteriormente con alguien más por la iglesia. Y entonces ahí vino el cisma, la división, en donde terminó separándose la iglesia de Inglaterra y se la llamó iglesia anglicana por Enrique VIII. San Juan Fisher fue erudito obispo en Rochester. Fue encarcelado en la Torre de Londres, donde finalmente fue decapitado. El obispo Juan Fisher, mientras estaba en la cárcel, fue designado cardenal por el Papa Pablo III en aquel tiempo. Por su parte, Santo Tomás Moro fue un hombre muy inteligente. Escribió varias obras sobre el arte de gobernar y en defensa de la religión. Así es, fue muy erudito. Y llama la atención porque también era él, por así decirlo, abogado, ¿sí? El notario del rey en aquel tiempo. Era como uno de sus ministros. Y a pesar de que era uno de sus ministros, no se le pudo salvar la vida, porque el rey Enrique VIII se empecinó en quererlo enviar a la cárcel y luego mandarlo a matar. Porque Santo Tomás Moro era fiel creyente en la fe de la Iglesia Católica y se opuso rotundamente a aquel matrimonio que no era válido. Y bueno, pues por lo tanto se oponía a aquella división que surgió de la iglesia en aquel tiempo. Muy interesante, porque tenía tan gran actitud y bromeaba tanto, incluso lo hacía con sus 3 hijas que lo visitaron en la cárcel, que el día de su muerte todavía se puso a bromear con sus verdugos. Ojalá nosotros los cristianos en momentos difíciles guardemos esa buena actitud que brota, sin duda alguna, del encuentro vivo y personal con Jesucristo. Para hoy, bueno, pidamos la poderosa intercesión de Santos Juan Fisher y Santo Tomás Moro, mártires. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, tomamos hoy ese texto que nos pone en el contexto de la continuación del Evangelio de ayer. Siempre este capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, solo que ahora continuamos con los versículos 7 al 15. Y Jesús sigue hablando del tema de la oración, que ayer era uno de los 3 pilares de la espiritualidad cristiana, decíamos. La oración, el ayuno, la limosna, o traducido también como caridad.
Bueno, hoy Jesús sigue hablando del tema de la oración. La pregunta, ¿haces oración? ¿Cuánto le dedicas a tu oración? ¿Tu oración es constante o de vez en cuando? ¿Tu oración cuánto tarda? ¿Qué tipo de oración haces? ¿Oración de acción de gracias, de meditación, de contemplación, de súplica, oración de intercesión? Porque el Catecismo de la Iglesia Católica también nos pone en ese contexto. Y nos dice lo siguiente el Catecismo, sobre todo en el numeral 2623 y siguientes, en el tiempo de la Iglesia, cómo debería de ser la oración. Y ahí nos va poniendo precisamente varias formas o ejemplos. La bendición y la adoración es una forma de orar. La oración de petición, la oración de intercesión, como lo decíamos, también nos dice la oración de acción de gracias, la oración de alabanza, como tenemos salmos de alabanza, de acción de gracias. Y también dentro de la oración hay maestros y lugares de oración. Claro, Jesús el Maestro, María Santísima, los santos y pues lugares específicos como pues el interior del corazón, donde estemos, pero hay que buscar lugares dignos también, el templo, el altar de mi casa, lugares en donde sabemos que hay recogimiento y se presta pues el contexto. También hay expresiones en la oración. Está la oración vocal, podemos hablar pues en voz alta, por así decirlo, para que Dios nos escuche. La meditación, en donde en silencio del corazón meditamos y también Dios nos escucha nuestros pensamientos. Recordamos la doctrina cristiana de la primera comunión. Dios lo ve todo y lo escucha todo, lo pasado, lo presente, lo futuro y hasta nuestros más secretos pensamientos. Y por eso la oración de meditación. Y luego una expresión más de la oración en iglesia, la oración de contemplación, contemplar, es decir, quedarme viendo un crucifijo, la custodia, quedarme viendo la Biblia, la palabra y empezar a contemplar desde ese signo el misterio de la obra de Dios que sigue actuando en nuestras vidas. Y luego pues el Catecismo nos presenta la oración del Padre Nuestro, como el texto que hemos escuchado el día de hoy, en donde el Señor nos invita también a que nos santifiquemos a través de la oración. Bueno, qué importante es el tema de la oración para un cristiano. Qué importante es doblegarnos delante de Dios. Qué importante es que nosotros aprendamos a orar como Dios nos lo pide. Algo que a mí me ha llamado la atención y que les quiero compartir y que he aprendido de un laico es precisamente aprenderme a postrar cuando oro, sobre todo en la mañana, levantarme, me postro, rostro en tierra y se siente tan agradable saber que Dios te está escuchando, que te pones en una actitud de decirle: Señor, yo no soy nada delante de ti, pero en tu misericordia yo sé que me escuchas y por eso abro mi mente y mi corazón a ti. Y esto me trae a la mente el Salmo 94. Sí, en su tercera estrofa dice el Salmo 94: entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. Qué interesante, entremos y postrémonos por tierra. Y por eso es una forma que a mí particularmente me ha funcionado y me ha ayudado muchísimo en el tema de la oración. Bueno, ojalá que también a ti. Tenemos la oración desde la palabra, haciendo la lección divina, como hoy lo estás haciendo al escuchar este audio. La oración a través de la liturgia de las horas, que no solo destinada para los sacerdotes religiosos o religiosas, no, es para todo fiel laico comprometido. Y la liturgia de las horas es el ordenamiento de los 150 salmos, con lecturas propias del Antiguo y Nuevo Testamento, con un oficio de lectura en donde hay lecturas de los santos padres, de los documentos de la iglesia. Bueno, y en la mañana se le llama laudes, en la tarde se le llama vísperas y durante la noche antes de dormir completas. Así es, ojalá aprendamos a orar con la liturgia de las horas. Puedes descargarla en internet. Por ejemplo, hay una aplicación que usamos los sacerdotes que se llama e-prex. Y pues si lo puedes descargar en tu teléfono, pues es la que utilizamos normalmente para orar con la liturgia de las horas. También pues podemos hacer oración con el Santo Rosario, la oración delante del Santísimo, de contemplación, también de adoración.
hay distintas maneras de orar si nos damos cuenta, distintos medios. Yo solo estoy mencionando algunos de los que tenemos en la iglesia. Que esto nos dé fortaleza, que esto nos acerque al misterio, que esto anime nuestro corazón. Y como decíamos en el audio de ayer, si alguien dice yo no tengo fe, yo le diría no tienes oración. Aquella persona que ore se le nota, aquella persona que ore estará fortalecido, incluso en medio de problemas, de dificultades, de tentaciones y debilidades, porque Dios nos oye, nos prepara y nos anima, nos da lo que necesitamos. Que la oración siga siendo ese impulso, siga siendo esa motivación que tenemos en el alma para seguir adelante. El Papa también hoy nos dice algo al respecto del Padre Nuestro. Perdonar titula él el día de hoy su meditación. Hoy quisiera destacar este aspecto, que la familia es un gran gimnasio de entrenamiento en el don y en el perdón recíproco, sin el cual ningún amor puede ser duradero. Sin entregarse y sin perdonarse, el amor no permanece, no dura. En la oración, dice el Papa, que él mismo nos enseñó, es decir, el Padre Nuestro, Jesús nos hace pedirle al Padre: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y al final comenta: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. No se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir especialmente en familia. Si aprendemos a pedirnos inmediatamente perdón y a darnos el perdón recíproco, se sanan las heridas. El matrimonio se fortalece y la familia se convierte en una casa cada vez más sólida, que resiste a las sacudidas de nuestras pequeñas y grandes maldades. Y por esto no es necesario dar un gran discurso, sino que es suficiente una caricia. Una caricia y todo se acaba y se recomienza, pero no terminar el día en guerra. Nos decía el Papa Francisco en su audiencia del 4 de noviembre del año 2015 en torno al Evangelio que hoy estamos escuchando. Ojalá que nos sirva para hacer vida a la palabra. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Recuerda, hoy jueves eucarístico, visita al Santísimo, pide por las vocaciones y por los sacerdotes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.